¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo invisible te frena, como si el miedo te hubiera atado las manos, bloqueado los pies, silenciado tu voz y dejado tus sueños atrapados en una habitación oscura? Es como si cada día una voz interior te dijera: no lo lograrás, fracasarás, te lastimarás. Y por mucho que ores, intentes reaccionar, luches por creer, este miedo parece crecer, como una sombra que envuelve tu corazón y te hace dudar incluso de tu propia fe. Si sabes exactamente de qué estoy hablando, entonces quédate conmigo hasta el final, porque hay algo profundo que está por revelarse, y no es solo un mensaje, es una visita divina. Jesús quiere hablar contigo hoy, y lo que Él tiene que decir tocará un lugar en tu alma que quizás nadie haya alcanzado antes. Miles de personas viven atrapadas por este miedo silencioso y ni siquiera se dan cuenta, pero hoy te darás cuenta, porque hay una verdad que muchos han ignorado, y esa verdad tiene poder para romper la parálisis espiritual, emocional e incluso física que ha drenado tus fuerzas. Esta verdad no es nueva, está en la Biblia y hoy se abrirá ante vosotros. Imagínese esto: el mundo todavía está dormido, afuera todo parece estar en calma, pero dentro de ti hay un huracán. Tu mente está acelerada, tu pecho pesado, rezas, lloras, intentas confiar, pero parece que descansar en Dios se ha convertido en una batalla. Ya has dicho: Señor, ayúdame a confiar, ayúdame a superar este miedo, pero parece que la respuesta nunca llega de la manera que esperabas. Y entonces surge esa dolorosa duda: ¿Dios realmente me escucha? Si esto te suena familiar, quiero que sepas una cosa: no estás solo. Lo que sientes no es un signo de debilidad, no es falta de fe, es humanidad. Y ahí es exactamente donde Jesús quiere encontrarte. Este video no es un contenido más, es un llamado, una cita entre tú y aquel que puede transformar tu interior. Jesús quiere mostrarte que hay una manera de superar este miedo, un camino de confianza inquebrantable, que no depende de las circunstancias, sino de su presencia viva en ti. Lo que escucharás aquí tiene el poder de transformar completamente la forma en que manejas el miedo. Y con Dios, no estamos hablando de palabras bonitas, estamos hablando de curación, de liberación, del renacimiento. Así que respira profundamente y permite que tu corazón se abra, porque Jesús quiere hablarte directamente ahora. Y si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, haz clic en el botón me gusta. Este simple gesto ayuda a que esta palabra llegue a otras personas que, como tú, claman por alivio, paz y dirección. Y escribe en los comentarios: con fe y valentía, confío en Jesús. Quizás tu comentario sea exactamente lo que alguien necesita leer para no darse por vencido hoy. Nunca subestimes el poder de tu fe en acción. No llegaste aquí por casualidad. Jesús te trajo porque hay algo que Él necesita revelar a tu corazón. Una revelación que puede liberar el peso que has cargado en silencio durante tanto tiempo. Está sucediendo ahora, un movimiento espiritual, invisible a los ojos pero real dentro de tu alma. Siente, algo está cambiando. Una voz susurra en su interior, y quizás por primera vez puedas oír con claridad: Jesús está hablando, y lo que Él te revelará puede cambiarlo todo. Pero antes de continuar, permítete participar de este momento. Deja tu comentario: confío en Jesús. Esta frase podría ser la llave que abra el cielo sobre tu vida y quizás sobre la vida de alguien que la lea y se vuelva más fuerte. Si este mensaje te resuena, haz clic en me gusta, compartir. Esto no es solo un video, es un instrumento de Dios, es una misión, y tú eres parte de ello. Prepárate, porque Jesús te va a hablar tan directamente que tu visión espiritual nunca volverá a ser la misma. Dejó una advertencia, algo profundo, algo que necesitas escuchar. Antes de dejar este video, respira hondo otra vez. Y ven conmigo, porque ahora
comienza el viaje. Imagínese enfrentarse a algo que nunca pensó que enfrentaría. Un llamado, una invitación directa de Dios. Pero en lugar de entusiasmo, lo que se instala en el corazón es un miedo que congela. Moisés era así. No era un guerrero, no era un orador elocuente, no era un líder de masas. Era simplemente un hombre corriente, marcado por un pasado de fracaso y que había huido de Egipto durante años. Y es precisamente en este lugar, en medio del desierto, donde sucede algo sobrenatural. Una zarza que ardía sin consumirse, un fuego que no destruyó, sino que llamó, y desde dentro de la llama una voz que no condenaba, una voz llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Su respuesta llegó con reverencia. Aquí estoy. Pero lo que vino después no fue coraje, fue miedo. Un miedo tan real, tan intenso, que Moisés, al escuchar el propósito de Dios para él, solo pudo decir: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Éxodo 3:11. El miedo a lo desconocido, el miedo a no estar preparado, el miedo a fracasar ante algo demasiado grande. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez has tenido la impresión de que Dios te llamó a algo, pero te quedaste paralizado porque todo dentro de ti decía: no puedo hacerlo? El miedo invisible tiene este poder. Él no grita, él susurra. Te convence con palabras suaves y argumentos convincentes de que no tienes lo que hace falta, que otros pueden, pero tú no, que el pasado es demasiado grande, que las limitaciones son demasiado pesadas. Y crees tanto que empiezas a huir de lo que deberías abrazar. Moisés huyó durante años, e incluso ante un milagro visible, intentó resistir. El miedo hace eso. Nos impide ver lo que Dios ya está haciendo. Nos ciega a la presencia de Jesús en medio de la zarza ardiente de nuestras propias vidas. Pero hay un detalle en esta historia del que muchos no se dan cuenta. Dios no eligió a Moisés a pesar de sus inseguridades. Eligió precisamente por ellos. Dios sabía exactamente con quién estaba hablando. Sabía del pasado, las limitaciones, la fuga, los miedos, y sin embargo lo llamó, porque lo que califica a alguien para el propósito de Dios no es la fuerza, es obediencia, no es la preparación, es la disposición. Jesús te habla ahora. Y tal vez eres como Moisés, sentir que no es suficiente, que el llamado es demasiado grande para quien eres, pero lo que Dios le dijo a Moisés resuena hoy: ciertamente estaré contigo. Esto ciertamente lo cambia todo. No es un tal vez, no es lo pensaré, es una promesa, un sello, una seguridad divina de que no estás solo. El miedo puede intentar convencerte de que no puedes hacerlo, pero Jesús te habla y lo que dice es: yo estoy contigo, y eso es suficiente. No se trata de lo que sientes, se trata de quién camina contigo. Y cuando entiendes esto, el miedo empieza a perder su poder, porque el foco deja de estar en ti y pasa a estar en Dios. Ahora respira hondo y piensa: ¿cuántas oportunidades has dejado escapar por miedo? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te empuja suavemente hacia algo nuevo y te quedaste estancado? No por malicia, no por rebelión, sino porque simplemente tenía demasiado miedo para intentarlo. Si esto os toca es porque hay algo aquí que Jesús quiere liberar. El miedo que paraliza el alma, eso sofoca los sueños, eso entierra el propósito. Este miedo no nació en ti, fue plantado por experiencias, por palabras que te disminuyeron, por rechazos, por un trauma. Pero Jesús te habla ahora y te dice: ha llegado el momento de arrancar esa raíz. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver todo, porque hay algo escondido en este encuentro entre Moisés y Dios, algo que ha sido ignorado por muchos. Moisés no fue elegido solo para liberar a un pueblo, fue elegido para demostrar que Dios usa lo improbable, los frágiles, los que tiemblan ante el llamado, y sin embargo, Dios cumple todo lo que prometió. El miedo dice: ¿quién soy yo? Pero Dios responde con: yo soy el que soy.
En otras palabras, no importa quién seas, importa quién está contigo. Esta es la llave que abre la parálisis, cuando entiendes que no necesitas ser fuerte, solo obediente. El miedo pierde su poder. ¿Alguna vez te has visto como Moisés? ¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño frente a un llamamiento demasiado grande? ¿Alguna vez has dudado de tu voz, tu capacidad, tu historia? Entonces escucha, Jesús te habla y Él dice: no temáis. Yo estaré con vosotros. Esta presencia es la que lo cambia todo. No es la ausencia de desafíos, es la certeza de que, incluso cuando el suelo parece desaparecer, Él permanece a tu lado. Y cuando Dios está contigo, lo imposible ya no es una amenaza, es una promesa en construcción. Si esta palabra toca algo muy profundo dentro de ti, declara con valentía en los comentarios: Jesús es mi fuerza. Tu declaración puede ser una llave espiritual, una semilla que abre puertas en tu vida. Es más, tu comentario podría ser el aliento que alguien más necesita hoy. Alguien puede estar a punto de darse por vencido, y leer su fe escrita puede reavivar una llama. No subestimes el poder de tu entrega. Jesús te habla a ti y a través de ti. Y si este mensaje le habla de manera tan clara y directa, haga clic en el botón "Me gusta ahora". Cuando haces esto, estás permitiendo que esta palabra llegue a otros que también están en silencio, frenados por el miedo, necesitados de escuchar que Dios todavía llama, incluso a los más improbables. Disfruta el video como un acto de fe, como gesto de evangelización, como un "aquí estoy" digital. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. No solo para recibir más contenido como este, sino para ser parte de una comunidad que eligió caminar con Jesús, incluso con miedo. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Porque a veces el miedo no solo paraliza nuestros pasos, silencia nuestra fe. Y cuando eso sucede, incluso mirando a Jesús, podemos empezar a hundirnos. Y aquí viene la parte más impresionante de este viaje. El viento era fuerte, las olas rompieron violentamente, y el corazón, antes lleno de fe, ahora temblaba. Pedro había pedido algo impensable: salir de la barca y caminar sobre el agua hacia Jesús, y por un momento lo hizo. Sus pies tocaron lo imposible. Rompió los límites de la lógica, la física y la fe superficial. Pero todo lo que hizo falta fue un segundo de distracción, un instante de duda, para que todo se desmoronara. Cuando Pedro quitó los ojos de Jesús y se centró en la fuerza del viento, el ruido de las olas, la amenaza a su alrededor, comenzó a hundirse, no por falta de capacidad, sino por falta de concentración. Y allí, entre el miedo y el mar, gritó: «¡Señor, sálvame!». E inmediatamente Jesús extendió la mano, tomó a Pedro y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Esta pregunta atraviesa el tiempo y toca hoy nuestros corazones, porque ¿cuántas veces somos exactamente como Pedro? Empezamos con la fe, tomamos medidas audaces, pero cuando las circunstancias gritan, el miedo silencia nuestra fe. El miedo tiene esta capacidad silenciosa de frenar el espíritu. Él no te impide creer, pero te hace dudar en el camino. Y la duda, cuando se alimenta, chupa la fe hasta su último aliento. Quizás ya hayas experimentado esto. Momentos en los que todo parecía estar bien. Te sentías como si estuvieras en el centro de la voluntad de Dios. El corazón en paz, el caminar firme. Pero de repente llegó la tormenta. Un diagnóstico, una pérdida, una traición, una puerta cerrada. Y como Pedro, sus ojos dejaron de mirar a Jesús y empezaron a mirar el caos. Aquí es cuando la fe flaquea, no porque dejó de existir, sino porque fue sofocado por el miedo. Jesús te habla ahora y su pregunta sigue resonando: ¿por qué dudaste? La fe, cuando es genuina, no es ausencia de miedo. Es la presencia de enfoque. Pedro no se equivocó porque tuviera miedo. Cometiste el error de buscar en el lugar equivocado.
Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, sucedió lo imposible, pero cuando miró las olas, perdió el terreno. Esto nos enseña algo profundo. El miedo no nace del problema en sí, proviene de centrarse en el problema, y eso lo cambia todo, porque si lo que nos paraliza es donde fijamos la mirada, entonces hay salida, hay un camino de regreso. Y este camino comienza con una mirada que se aleja del caos y vuelve a Jesús. ¿Alguna vez has sentido que te estás hundiendo? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que tu fe se debilita y que la duda gana terreno? ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y has sentido que no puedes seguir más? Entonces escucha, Jesús te habla y Él está extendiendo su mano ahora. No espera que regreses solo al barco. Él viene a ti, incluso en medio de la tormenta, incluso cuando tu fe es pequeña, porque lo que le importa a Jesús no es el tamaño de tu fe, es la dirección de tu clamor. Pedro no dijo una hermosa oración. Él simplemente gritó, «Sálvame», y eso fue suficiente. Si esta palabra te toca el corazón, escribe en los comentarios, «Jesús, sálvame también». Esta puede ser la oración más sincera que jamás hayas hecho, y tu comentario podría ser el grito que alguien más necesita ver para recordar que todavía hay esperanza. Tu vulnerabilidad puede salvar a alguien del ahogamiento emocional. No estás solo en esta tormenta. Jesús te habla y Él está aquí y ahora, pero eso no es todo. Algo aún más profundo está a punto de revelarse. Porque hay momentos en los que no estamos en medio de la tormenta, pero la tormenta está dentro de nosotros. E incluso cuando todo a nuestro alrededor parece tranquilo, el corazón está inquieto, ansioso, afligido. Y ahí es donde la voz de Jesús susurra con más fuerza. La casa estaba llena, fue Jesús quien llegó. La expectativa llenó la habitación y en medio del revuelo dos mujeres, dos hermanas, dos maneras de afrontar la presencia de Dios. María se sentó a los pies de Jesús, tranquilo, disponible, entregado. Marta estaba ocupada, corriendo de un lado para otro, tratando de encargarse de todo. Era una buena anfitriona, quería que todo fuera perfecto, pero por dentro estaba ansiosa, inquieta, asfixiada. En cierto momento Marta perdió el control de su frustración, ya no podía contener lo que hervía en su interior. Interrumpió a Jesús y casi acusador dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Y Jesús respondió con ternura pero con firmeza, «Marta, Marta, estás inquieta y turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la buena parte y no le será quitada». Lucas 10, 41-42. Este discurso de Jesús es hoy como un espejo para muchos corazones. Vivimos en un mundo ruidoso, ajetreado, lleno de exigencias, y estamos constantemente presionados a hacer, producir, resolver. Pero, como Marta, muchas veces el cuerpo se mueve, pero el alma está cansada. La ansiedad no nace solo de un exceso de problemas. A menudo proviene de exigencias internas excesivas, la necesidad de demostrar valor para mostrar control, ser útil, ser fuerte todo el tiempo. Y en esta carrera perdimos lo esencial, la presencia. Marta no estaba mal, ella amaba a Jesús, pero su mente estaba tan ocupada tratando de servir a Dios que se desvió del lugar más importante, sus pies. La ansiedad hace eso. Ella te convence de que todo depende de ti, que si paras todo se desmorona, que si no te das cuenta tú, nadie lo hará. Y he aquí una profunda revelación. La ansiedad es muchas veces un grito del corazón que intenta mantener el control sobre aquello que solo Dios puede gobernar. Y Jesús os habla ahora, tal como le habló a Marta. No te regaña por sentir demasiado. Él no te condena por estar abrumado, pero Él te invita a cambiar tu enfoque sentado, escuchando, para confiar. El mundo os pide más acción. Jesús os ofrece más presencia. Mientras la ansiedad te arrastra a 1000 tareas, la voz de Jesús te llama a una sola cosa, estar con Él.
¿Alguna vez te has sentido Marta? Correr sin parar tratando de resolverlo todo, pero por dentro sientes que estás a punto de romperte. ¿Alguna vez ha tenido momentos en los que parecía que todos estaban recibiendo paz, excepto usted? Que otros supieron descansar en Dios, pero tú no pudiste. Así que respira profundamente ahora y escucha. Jesús te habla, Él ve tu prisa, Él conoce tu cansancio. Y Él está diciendo, no tienes que hacer mucho para ser amado, solo necesitas estar conmigo. Esta es la clave que María entendió. Ella detuvo todo, se sentó, silencia el cuerpo para escuchar el alma. Y en ese momento, su vida quedó marcada. Porque hay cosas que solo se pueden recibir a los pies de Jesús, no con prisas, sino en silencio, no en el rendimiento, sino en la entrega. La ansiedad pierde fuerza cuando la presencia de Dios gana espacio. Esto no es poesía, es curativo, verdadera curación. Sanación para la mente, para el corazón, para el alma agotada que intenta ser fuerte todo el tiempo. Si este mensaje le habló al corazón, comente ahora. Jesús, elijo la parte buena. Esta afirmación puede parecer simple, pero es una clave espiritual que reposiciona tu alma. Es más, tu comentario podría ser el soplo de esperanza que alguien necesita para soltar el peso que lleva y sentarse finalmente a los pies de Jesús. Y si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en el botón "Me gusta" para que otros también puedan ser bendecidos. Cuando te gusta este video, estás permitiendo que la palabra de Dios llegue a más vidas atrapadas en la ansiedad, como Marta. Dar me gusta no es solo un gesto, es un acto de fe. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y ven a ser parte de esta comunidad que está aprendiendo a descansar en los brazos de Jesús. Pero, ¿y si te dijera que incluso frente a la ansiedad, hay algo más profundo que podría estar frenándote? Hay una raíz que aprisiona silenciosamente muchos corazones. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia, porque el dolor de no sentir lo suficiente, ni siquiera intentar hacerlo lo mejor posible, ha robado la identidad de muchas personas. Y lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves lo que Dios ve cuando te mira. Era de noche en Israel, pero dentro de ese lagar, oculto a la vista de los demás, había más que oscuridad. Había un hombre tratando de esconderse incluso de sí mismo. Gedeón trilló trigo en un lugar donde solo se pisaban uvas. Un escondite improvisado, símbolo de un alma que, aplastada por la opresión y el miedo, ya no veía ningún valor en sí misma. Su pueblo estaba siendo masacrado, saqueado y humillado, y él, aunque quería pelear, se escondió. Se sentía demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado insignificante. Y en medio de este escape emocional ocurrió la visita más improbable. El ángel del Señor se le apareció y le declaró algo que parecía demasiado absurdo para ser verdad. El Señor está contigo, valiente y valiente. Jueces 6:12. La mente de Gideón no pudo procesarlo. ¿Cómo podría llamarse valiente a alguien como él? ¿Cómo podría alguien que se escondió ser visto como un guerrero de Dios? Esta es la primera gran revelación de este encuentro. Dios no habla en función de lo que sientes. Él habla basado en lo que ve. Gedeón se veía a sí mismo como el más pequeño. Dios lo vio como un libertador. Gedeón se sintió débil. Dios lo llamó fuerte. Gedeón estaba escondido. Dios lo vio posicionado. Esto revela algo tremendo. La identidad que Dios te da no depende de tus circunstancias, sino del propósito que Él ha puesto en ti. ¿Cuántas veces te has escondido emocionalmente? ¿Alguna vez te has escondido detrás de excusas, inseguridades, traumas del pasado? ¿Cuántas veces has mirado a tu alrededor y has llegado a la conclusión de que no tienes lo necesario? ¿Quién no nació para grandes cosas? ¿Que siempre serás el último en la fila? Gedeón también lo pensó. Él dijo, ¿cómo puedo librar a Israel? He aquí, mi familia es la más pobre de Manasés y yo soy el más joven de la casa de mi padre. Jueces 6:15.
Y aquí está una de las respuestas más impactantes de la Biblia. El Señor respondió, ciertamente estaré contigo. Jesús te habla ahora. Y quizás esta sea exactamente la frase que tu alma más necesita escuchar. Yo estaré contigo. Porque no se trata de ser el más grande, el más fuerte, el más preparado. Se trata de quien camina contigo. Cuando Dios está contigo, hasta los más pequeños se vuelven gigantes. Incluso los olvidados se convierten en elegidos. Incluso los débiles se convierten en instrumentos de liberación. No es una teoría bonita. Es una realidad espiritual que redefine vuestra historia. El miedo a no ser suficiente aprisiona cada día miles de corazones. Personas que cargan con viejas culpas, palabras duras pronunciadas en la infancia, comparaciones tóxicas, heridas que nunca han sanado. Y, por dentro, creen, no soy lo suficientemente bueno. Solo Jesús te habla ahora y te dice, tú eres lo que yo digo que eres. Tu identidad no está determinada por tu desempeño, sino por la palabra de Dios sobre tu vida. Y cuando Él te llama, ya te ha provisto todo lo que necesitas. Aunque todavía no lo veas, aunque todavía no lo sientas, el empoderamiento ya ha sido liberado en el mundo espiritual. Si esta palabra te confronta y al mismo tiempo te sana, comenta ahora con fe, Jesús me llama por mi nombre. Este comentario es más que un texto, es un acto de acuerdo con el cielo y podría ser el estímulo que otra alma necesita para salir de su escondite emocional y comprender que Dios todavía elige lo improbable. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Porque hay momentos en los que el dolor no es por sentirse pequeño, sino por sentirse solo en medio de la oscuridad. Y lo que viene después tocará una parte de tu corazón que quizás hayas ocultado incluso a ti mismo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver, incluso el silencio de Dios. Fue un sonido que nadie escuchó. No fue un trueno ni un terremoto. Era el sonido de un alma cansada, escondida en una cueva. Elías, el profeta que ya se había enfrentado a reyes, derrotado a profetas de Baal, visto fuego caer del cielo, ahora se encogía de miedo y estaba solo, asustado y exhausto, pidiendo la muerte. Ya basta, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. En Reyes 19:4, es como si dijera, lo intenté, luché, pero ahora no puedo. ¿Y quién no se ha sentido así? Fuerte por fuera durante mucho tiempo, hasta que por dentro lo único que queda son las ganas de desaparecer. Huir. Ya no es necesario ser la fuerza de nadie. Elías pensó que estaba solo. Pensó que Dios lo había abandonado, que sus esfuerzos habían sido en vano, que ya nada tenía sentido. Pero es exactamente allí, en el fondo de la cueva, en el fondo del dolor, donde Dios aparece de una manera totalmente inesperada. La Biblia dice que vino un viento fuerte, pero el Señor no estaba en el viento. Entonces vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y luego un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y entonces llegó una suave brisa, silencioso, casi imperceptible. Pero fue allí, en la ligereza donde estaba el Señor. Primera Reyes 19, 11, 12. Esto lo cambia todo, porque a veces esperamos que Dios aparezca con ruido, con espectáculo, con respuestas inmediatas, pero Él elige la brisa, Él elige el susurro, Él elige revelarse cuando todo se calma, o cuando todo dentro de nosotros ha gritado demasiado. Jesús te habla ahora, y quizás tu cueva de hoy no esté hecha de piedra, sino de pensamientos, de silencio, de profundo cansancio, de noches de insomnio, de oraciones que ya ni siquiera sabes decir. Y Él está diciendo, nunca te dejé, estaba en la brisa, estuve allí cuando pensabas que estabas solo, estuve allí cuando contuviste las lágrimas entre la multitud, estuve allí cuando nadie notó tu dolor, siempre lo he estado.
El dolor de Elías no fue solo físico, sino también emocional. Fue espiritual. Era el peso de ser fuerte durante tanto tiempo para afrontarlo todo, para no caer, para no debilitarse. Pero incluso los más grandes profetas llegan a sus límites, y esto no es un fracaso, es humanidad. Dios no rechazó a Elías porque estuviera cansado. De lo contrario, Dios lo alimentó, lo fortaleció, lo reorientó. Porque Jesús no os abandona en el valle. Él entra a la cueva contigo y habla en silencio. Él restaura lo que nadie ve, levanta lo que parecía irreversible. Si este mensaje te está tocando el corazón, escribe en los comentarios: Jesús entra en mi cueva. Esta frase podría ser el comienzo de un nuevo viaje para alguien. Podría ser el momento de liberación para quienes pensaban que la soledad era definitiva. Tu comentario podría ser el soplo de fe que alguien necesitaba para no darse por vencido hoy. Pero eso no es todo. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia, porque hay dolores que no nacen del ahora, sino del miedo a repetir el pasado. Hay personas que no tienen miedo al futuro, pero sí les aterroriza volver a fracasar, y lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver incluso tus fracasos. Pedro ya no estaba en el aposento alto, ni siquiera entre una multitud. Estaba en el mismo lugar donde empezó todo, al borde del mar, rodeado de redes, balsas y peces. Era como si hubiera regresado al punto cero de su historia, intentando borrar con el tiempo lo que aún ardía en su interior, el recuerdo de su traición. 3 veces, 3 negaciones, 3 momentos en los que el miedo fue más fuerte que la fe y la vergüenza más fuerte que el amor. Pedro había fracasado, no en cualquier situación, sino con Jesús, con aquel que lo amó incondicionalmente. Y ahora, incluso después de la resurrección, aun sabiendo que el sepulcro estaba vacío, Pedro todavía llevaba dentro de sí un vacío mucho mayor. El miedo a volver a fracasar, el miedo a no ser más digno, de ya no tener un lugar, de haber sido reemplazado, descartado. Pero Jesús tenía otros planes. En ese mismo escenario donde Pedro creía que había terminado la historia, aparece Jesús, y no con una acusación, sino con una invitación. Apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Jesús no solo perdona a Pedro, lo restaura, lo reintegra, lo reconstruye. Jesús no pregunta: ¿por qué me negasteis? Él pregunta: ¿me amas? Porque para Jesús el amor es mayor que el fracaso. El amor sana, redime, realinea. Y ahí es cuando todo cambia. Quizás hoy te sientas como Pedro. Quizás regresó a viejos lugares pensando que allí era más seguro. Tal vez sientas que Dios se rindió contigo debido a los errores que cometiste. Quizás el miedo a volver a caer te esté impidiendo dar el siguiente paso. Pero Jesús te habla ahora, y Él dice: aún te quiero. Todavía hay un llamado en tu vida. No es demasiado tarde, no estás cancelado, eres elegido. El miedo a volver a fracasar paraliza. Nos hace dar vueltas en círculos, repetir patrones, retroceder cuando deberíamos avanzar. Pero el miedo solo cobra fuerza cuando olvidamos quién nos llama. Jesús no te llama porque eres perfecto. Él te llama porque conoce tu corazón, y si restauró a Pedro, quien lo negó delante de todos, también puede restaurarte a ti. No importa lo indigno, roto o inseguro que te sientas. Esta historia nos enseña que no es el final lo que te define. Es la respuesta que das cuando Jesús te pregunta: ¿me amas? Pedro respondió que sí, y con eso cambió el rumbo de su propia vida. El mismo hombre que lo negó, luego anunció con valentía el Evangelio. El mismo que lloró en secreto, comenzó a declarar a Jesús delante de la multitud. El miedo no desapareció, pero el amor lo venció. Si esta palabra te habló, comenta ahora: Jesús, levántame. Tu respuesta podría ser el primer paso hacia la curación emocional para aquellos que también temen volver a fracasar. Usted no está solo, y tu vulnerabilidad puede despertar esperanza en otra alma. Pero eso no es todo.
Porque hay culpa que no surge de un error aislado, sino de toda una vida marcada por decisiones difíciles, por pasados que nadie conoce, y lo que sucederá a continuación desafiará todo lo que crees sobre la dignidad y la gracia. Era temido, respetado. Tenía una voz de mando, conocimiento y poder, pero llevaba en sus manos la sangre de inocentes. Su nombre era Saúl, un acosador, un hombre que creía que estaba haciendo lo correcto al silenciar a quienes hablaban de Jesús. Un hombre que utilizó su fuerza e inteligencia para cumplir lo que creía que era su misión, pero detrás de la autoridad había oscuridad, detrás de la convicción había confusión, y detrás de la armadura religiosa había culpa. Una culpa escondida bajo capas de justificaciones, tradiciones, reglas, hasta que, de camino a Damasco, sucedió algo inesperado. Una luz más fuerte que el sol lo derribó. Una voz irrumpió en la lógica, la doctrina, la razón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Fue Jesús, y en ese momento, lo que parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo. La culpa es una prisión invisible, no necesita barras ni frases. Basta con un recuerdo, un arrepentimiento no resuelto, un error que sigue resonando en tus pensamientos como si hubiera ocurrido ayer. Y la culpa que nos paraliza es la que nos convence de que ya no somos dignos de empezar de nuevo. Pero Jesús te habla ahora, y Él dice: veo quién eras, pero también veo quién puedes ser, porque eso es lo que hizo con Saúl. No ignoró el pasado de Pablo, lo redimió, convirtió a un perseguidor en predicador, un acusador en un instrumento de gracia. Jesús no solo perdonó, le confió a Pablo una nueva misión. Este es un vaso escogido para mí. Esto lo cambia todo, porque muestra que ni siquiera los errores más profundos pueden detener el plan de Dios, que la vergüenza que te atormenta puede ser el terreno de tu mayor transformación, que lo que el mundo ve como un fracaso, Dios lo ve como un terreno fértil para un propósito. Tu dolor no es tu fin, es el comienzo de algo más grande si se lo entregas a Jesús. Y quizás hoy cargues con una culpa que nadie conoce, decisiones que te alejaron de quien querías ser, palabras que dijiste, oportunidades que perdiste, relaciones que destruiste. Pero Jesús te habla, todavía te llama jarrón, todavía hay un destino, todavía hay un propósito. No eres tu error, eres lo que Jesús puede hacer desde Él. Pablo no fue transformado porque fuera bueno, sino porque Jesús es bueno. Y esa gracia está disponible para ti ahora. No importa lo que te hicieron o lo que hiciste tú, la sangre de Jesús es suficiente. Limpiar, renovar, empezar de nuevo. Si este mensaje le habló al corazón, comente: Jesús me transforma. Tu respuesta puede abrir el camino hacia la curación de alguien que se siente paralizado por la culpa. Tu testimonio comienza aquí y ahora. Pero eso no es todo. Hay una historia aún más sorprendente, donde lo poco se convierte en abundancia, y el miedo a la escasez es vencido por la fe valiente de alguien que solo tenía un puñado de harina y una gota de aceite de oliva. Lo que sucederá después cambiará la forma en que ves la provisión de Dios. El escenario es sombrío. Una mujer viuda, madre, sin nadie a quien recurrir, camina hacia el final con pasos pesados y las manos vacías. Una mano sostiene un puñado de harina, el otro un poco de aceite de oliva, suficiente para una última comida con su hijo antes de abrazar juntos la muerte. Esta fue la realidad de la viuda de Sarepta, en el apogeo del hambre y la escasez. Y como si la carga no fuera suficiente, aparece un extraño, un hombre de Dios, y le pide lo más preciado que tiene, su última porción de comida. La voz del miedo grita: si das, te faltará. Pero algo en esa petición tiene un peso divino. Elías no vino a buscarlo, vino a revelarlo. No temas, ve y haz conforme a tu palabra, pero hazlo primero por mí,
Porque así dice el Señor, no se acabará la harina en la olla, ni se acabará el aceite en la tinaja. Primera Reyes 17, 13, 14. ¿Cuántas veces has estado en esta posición, con poco en tus manos y la escasez gritando dentro de tu alma? El miedo a la carencia es asfixiante. Preocuparse por las facturas, qué pasará mañana, los niños, el alquiler, la comida, todo ello aplasta el corazón y genera un tipo de ansiedad que paraliza. Pero aquí hay algo que podría cambiarlo todo. Jesús te habla. Y lo que Él te pide no es porque necesite lo que tienes, sino porque quiere mostrarte quién es Él. La viuda no tenía nada, pero descubrió que cuando Dios entra en la historia, poco se convierte en milagro. La fe se entrega antes de la multiplicación. La confianza viene antes que la provisión. Y es en este intervalo, entre dar y recibir, donde tomamos forma. La gran verdad es que Dios no es indiferente a vuestra escasez. Lo utiliza como escenario de su manifestación. Cuando eliges creer, incluso con miedo, dejas espacio para lo sobrenatural. Y si sientes que estás a punto de quebrarte, recuerda, Dios usa lo quebrantado para multiplicarse. Él no espera que tengas mucho, Él solo espera que confíes. La harina que no se acaba, el aceite que no se seca, son más que símbolos de provisión. Son la prueba de que, incluso cuando el mundo dice, se acabó, Dios dice, yo soy. Si estás enfrentando tiempos de escasez, declara en los comentarios, Jesús es mi suministro. Y permitir que renazca la fe en quien se siente solo en esta batalla, no ha sido olvidado, y aquí viene la parte más impresionante de este viaje. Un reencuentro inesperado entre dos hermanos marcados por conflictos pasados, mostrando que incluso los lazos rotos pueden restaurarse cuando Dios se interpone en el camino. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver la reconciliación y un nuevo comienzo. El reencuentro entre Jacob y Esaú no fue solo el resultado de un conflicto entre hermanos, fue la culminación de un viaje interior marcado por la culpa, el miedo y la vergüenza. Años antes, Jacob había huido después de engañar a su hermano y recibir su bendición. Ahora regresó, vulnerable, cansado, con una familia que proteger y un corazón dividido entre el deseo de reconciliación y el miedo a las represalias. El pasado fue pesado. El miedo a empezar de nuevo, a intentar arreglar lo que estaba roto, a abrirse de nuevo, es algo que paraliza incluso a las almas más valientes. Jacob envió regalos, separó caravanas, oró, pero por dentro temblaba. No era solo miedo a Esaú, era miedo de afrontar en lo que se había convertido. Miedo a empezar de nuevo sin garantías, reconstruir un puente donde solo había ruinas, y entonces Esaú corre, pero no con una espada. Corre con los brazos abiertos, y sucede lo que parecía imposible. Ellos lloran, se abrazan, se perdonan unos a otros. Vi tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Génesis 33:10. Esta afirmación de Jacob no es una exageración poética, es la comprensión de que, a veces, Dios se revela en los lugares que menos esperamos, en el perdón que ofrecemos, en el abrazo que recibimos, en el coraje de volver a intentarlo. ¿Cuántas veces has pospuesto un nuevo comienzo por miedo a volver a fracasar, de ser rechazado otra vez? ¿No te das cuenta? Jesús te habla y hoy quiere que sepas, no es demasiado tarde. El miedo a empezar de nuevo esconde muchas veces una mentira, que es necesario estar completamente curado para empezar de nuevo. Pero Dios no espera tu perfección, Él solo espera tu voluntad. Grace no reescribe el pasado, sino que redefine el futuro, y al igual que Jacob, tal vez necesites pasar por tu propio valle de Jaboc, ese lugar de lucha interna, donde te encuentras contigo mismo, pero especialmente con Dios. Fue allí donde se convirtió en Israel. Fue allí donde su identidad se transformó. Un nuevo comienzo no comienza con un cambio de escenario, comienza con un cambio dentro de ti. Si esta palabra tocó tu corazón y sientes que es hora de empezar de nuevo,
Aunque tengas miedo, escribe en los comentarios: elijo empezar de nuevo con Jesús. Su testimonio puede reavivar la esperanza en alguien que también tiene miedo de volver a intentarlo. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Una historia que muestra que a veces el milagro más grande ocurre cuando aprendemos a soltar el control y a confiar, incluso sin entender lo que Dios está haciendo. Lo que estás a punto de descubrir transformará la forma en que afrontas lo inesperado. Imagínese la escena: un padre que ha esperado décadas por una promesa. Abraham, ya anciano, por fin tiene en sus brazos a su hijo tan esperado, Isaac. Un milagro, una risa nacida de la imposibilidad. Pero entonces Dios hace una petición que parece imposible de obedecer. Ofrece a tu hijo en sacrificio. ¿Cómo podemos seguir creyendo cuando Dios parece pedir lo que más amamos? ¿Cómo podemos entregar el control cuando todo nuestro corazón está en juego? Abraham sube al monte Moriah con Isaac, madera a la espalda, silencio en sus pasos y fe en crisis. Cada metro de ese camino grita en tu alma: ¿y si este es el final? ¿Qué pasa si lo pierdo todo? ¿Qué pasa si me equivoco? Pero él sube de todos modos, porque la verdadera fe no es la ausencia de miedo, es una decisión para continuar incluso con el corazón hecho pedazos. Génesis 22:8 trae la frase que rompe el silencio y aún resuena con fuerza hasta el día de hoy: Dios proveerá. Esta no fue una frase para consolar a Isaac, era el ancla del alma de Abraham, era el grito desesperado de alguien que decidió confiar aún cuando todo dentro de él quería escapar. Y lo más impresionante es que, en el momento exacto, ni antes ni después, Dios interviene. Él ve, Él actúa, Él lo demuestra. ¿Cuántas veces intentas tener todo en tus manos porque tienes miedo de lo que sucederá si dejas que Dios te guíe? ¿Cuántas noches sin dormir, intentando anticipar desastres, controlar resultados, predecir fracasos, evitar el dolor? Jesús te habla. El miedo a perder el control revela dónde todavía no confiamos del todo. Pero la fe genuina comienza cuando dejamos de lado lo que más intentamos controlar. A Dios no le interesa quitarte algo. A Él le interesa enseñarte que no hay nada más seguro que vivir rendido a Él. Isaac no murió. Abraham no perdió. Al contrario, allí encontró al Dios que ve y provee. ¿Y tú? ¿A qué te has estado aferrando con fuerza, temiendo que si lo sueltas se desmorone? Si este mensaje le habló al corazón, comente con fe: lo pongo en las manos de Dios. Tu comentario podría ser exactamente la semilla del coraje que alguien necesita ver hoy para renunciar también a su miedo. Pero espera, lo que suceda a continuación desafiará todo lo que crees sobre el dolor, la pérdida y el propósito. Una historia que demuestra que incluso cuando todo se quita, Dios aún permanece y todavía escribe finales sorprendentes. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver todo. Imagínate perderlo todo: familia, salud, amigos, recursos, todo. En un solo momento tu vida se desintegra y lo que queda es solo el silencio del dolor. Fue así con Job, un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios y, sin embargo, golpeado por una secuencia de pérdidas que haría que cualquiera se volviera loco. No solo perdió cosas, trabajo perdido, gente, niños, ama, soportes. Y quizás más profundamente que todo esto, Job comenzó a sentir que había perdido a Dios. En medio de las cenizas y las heridas, rodeado de voces que cuestionaban su fe, gritó palabras que le sonaron demasiado familiares. ¿Por qué, Dios? ¿Dónde estás? Cualquiera que haya experimentado el oscuro valle de la pérdida sabe, el silencio de Dios puede parecer más doloroso que el sufrimiento mismo. Pero hay un momento poderoso en la historia de Job que rescata algo dentro de nosotros. Cuando todo parecía indicar que Dios estaba ausente, Job declaró en voz alta una verdad que desafía la lógica: sé que mi Redentor vive. Job 19:25.
No fue una declaración basada en lo que sentía, se basó en quien conocía. Job no tenía respuestas, no tenía consuelo, pero todavía tenía fe, y esta fe no era frágil, fue un ancla en el caos. ¿Alguna vez has sentido que tu fe está siendo puesta a prueba hasta el límite? ¿Alguna vez has experimentado una pérdida tan grande que incluso orar le pareció inútil? ¿Alguna vez has mirado al cielo y entre lágrimas te has preguntado si a Dios todavía le importa? Jesús te habla. Cuando tu fe está siendo aplastada por el peso del dolor, no estás abandonado, estás siendo refinado. Dios no está ausente en vuestro sufrimiento, está presente de una manera que los ojos no pueden ver, y a veces Él permite la oscuridad para que descubras una luz que nunca sería visible con comodidad. Lo que pocos dicen es que el verdadero milagro en la vida de Job no fue la restitución material que vino después, fue lo que Dios construyó dentro de él durante el dolor. La fe de Job no terminó con una explicación, sino con una revelación. Cuando Dios finalmente habla, no explica los por qué, sino que muestra el quién. Y en ese momento Job ya no necesitaba respuestas. Había encontrado la presencia nuevamente, porque la mejor respuesta que Dios da no es una solución, es Él mismo. Si este mensaje te encontró en un momento de profundo dolor, comenta: sé que mi Redentor vive. Aunque todo diga lo contrario, incluso si tu alma está en ruinas, declara esto con fe, porque tu testimonio puede ser la chispa de esperanza para alguien que también lucha por creer. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Una historia donde la vergüenza da paso a la restauración, donde la humillación se convierte en honor, y donde la mirada de Jesús transforma una vida marcada por el juicio. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el rechazo. Imagínese a alguien tan despreciado, tan rechazado por la sociedad, que se ve obligado a subir a un árbol solo para tener la oportunidad de ver a Jesús, no tocarlo, no pedir un milagro, solo para ver. Ese alguien es Zaqueo, un hombre de pequeña estatura, pero con una reputación aún menor en su comunidad, publicano, recaudador de impuestos, considerado traidor por su propio pueblo. No solo cargaba con el peso de la culpa por las malas decisiones, sino también con la vergüenza constante de las miradas críticas. No era solo un hombre de baja estatura física, era un hombre emocionalmente encogido. El miedo a lo que los demás pensaran de él se convirtió en una prisión invisible pero devastadora. Y ahí está, colgado entre ramas y dudas, intentando ver de lejos aquel del que tantos hablaban. No esperaba ser visto, y menos aún que te llamen, pero Jesús se detiene. Buscar, y él dice: Zaqueo, baja rápido, porque hoy quiero quedarme en tu casa. Lucas 19:5. Él no dice: Zaqueo, cambia de vida y entonces vendré a ti. Él dice: hoy, ¿cómo estás? Con todo lo que piensa la gente, con todo lo que el propio Zaqueo piensa de sí mismo. Jesús va a la casa de un hombre considerado indigno, y es allí donde comienza la transformación. El miedo a lo que pensarán los demás te ha impedido acercarte a Dios. ¿Alguna vez has sentido que tu historia está tan empañada, que tu imagen está tan desgastada, que no vale la pena intentarlo? Jesús te habla. Él no busca la perfección. Busca un corazón dispuesto a bajar del árbol del orgullo, la vergüenza o la duda. Cuando Zaqueo desciende, no es solo su cuerpo el que se mueve, es el alma la que se entrega, y sorprende lo que Jesús declara: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Lucas 19:9. No llegó ninguna condena, no hubo ningún sermón, llegó la salvación. Lo más llamativo es que, mientras todos juzgaban a Zaqueo por fuera, Jesús veía lo que había por dentro. Y esa mirada lo cambia todo. Cuando empiezas a verte a ti mismo a través de los ojos de Jesús, dejas de vivir como esclavo de las opiniones de los demás. La búsqueda de la aprobación de los demás es una trampa emocional que agota, paraliza y silencia. Pero cuando comprendes que has sido visto por Jesús,
realmente visto, todo temor se desvanece en su presencia. Si este mensaje tocó algo muy profundo dentro de ti, comenta Jesús me ve, expresa esto como una verdad, porque quizás hoy necesites ser visto por Él más que comprendido por los demás. Y solo esa verdad puede iniciar tu liberación. Pero eso no es todo. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. El amor de Jesús alcanzará incluso a aquellos que han sido abatidos por sus propios errores, y lo que sucederá a continuación cambiará la forma en que ves el perdón. Estaba rodeada, hombres armados con piedras en las manos y corazones endurecidos en el pecho, una mujer arrastrada por el suelo, humillada públicamente, condenada por sus errores. Su pecado no era ningún secreto, era un escándalo. No tuvo tiempo de esconderse, ni oportunidad de dar explicaciones. No hubo tribunal, no hubo defensa, no hubo piedad. Solo el peso implacable de la condena. Pero en medio de una multitud sedienta de castigo, Jesús se inclina, no grita, no acusa, no señala con el dedo, escribe en el suelo, en silencio. La misma tierra que fue testigo de su vergüenza, fue ahora el papel en el que Jesús escribió algo que solo el cielo entendió. Y cuando se pone de pie, dice algo que resonará por la eternidad. Aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Juan 8:7. Uno a uno, los acusadores se retiran. ¿Y qué queda? Un encuentro íntimo entre los quebrantados y el Redentor. Entre la mujer marcada por la culpa y el Dios marcado por el amor. Mujer, ¿dónde están esos que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella responde con voz temblorosa pero aliviada, nadie, Señor. Y luego sella la gracia, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Juan 8:10-11. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si todo tu pasado estuviera expuesto, como si cada error que cometes fuera una piedra dirigida a ti, como si no hubiera vuelta atrás, ni perdón, ni posibilidad de empezar de nuevo. Quizás no te hayan arrastrado físicamente a una plaza, pero emocionalmente ya te han tirado al suelo por el peso de la culpa, del rechazo, de la vergüenza. Y lo peor, creíste las voces que decían que no merecías ser amado. Pero Jesús te habla ahora. Él ve más allá de tu error. Él ve tu corazón roto, el grito silencioso pidiendo perdón, el miedo a no ser aceptado nunca más. Y Él no solo te libera de la culpa, sino que te levanta del suelo. El amor de Jesús no es un discurso, es un gesto, una mirada, una mano extendida, un silencio que habla más fuerte que la condena. Hay algo en esta historia que lo cambia todo. Jesús era el único que podía tirar una piedra y era el único que no. Esto revela algo que el mundo aún no comprende. El verdadero amor no condena, sino que restaura. La mujer adúltera salió de allí transformada, no porque fue juzgada, sino porque fue amada. Y tal vez eso sea lo que más necesitas en este momento. Nadie que te diga lo equivocado que estabas, pero alguien que te mira y te dice, yo no te condeno. Si este mensaje le habló al corazón, comente, Jesús me ama a pesar de todo. Que esta frase sea un acto de fe, una afirmación que desafía todo lo que el miedo y la vergüenza te han dicho hasta la fecha, y permítete creer que todavía puede ser rehecho, restaurado, reconstruido, porque el amor que te levanta es mayor que el error que te derriba. Pero eso no es todo, porque hay otra verdad escondida en la desesperación de quienes claman en silencio. Y lo que viene a continuación puede revelar el camino para liberar tu mente cuando ya no pueda detenerse. David, el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo momentos en los que su alma se hundió en la oscuridad. No era solo un guerrero, un rey, un salmista. También fue un ser humano que enfrentó tormentas en su mente y en sus sentimientos. En el Salmo 13 comienza con un grito casi ahogado. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? El dolor que expresa no es el de alguien que se enfrenta a enemigos externos,
sino el de alguien que lucha dentro de sí mismo. Es el grito de quien siente que rezar es inútil, que esperar no soluciona el problema, que vivir cansa. David describe una angustia consumidora, noches de insomnio, pensamientos que no cesan y un sentimiento continuo de abandono incluso por parte de Dios. ¿Cuántas veces te has visto así también? El cuerpo está presente, pero la mente está lejos, dando vueltas en círculos que no se cierran. Pensamientos acelerados, preguntas sin respuesta, un silencio de Dios que duele más que la ausencia de cualquiera. Y lo único que quieres es parar. Deja de pensar, deja de sufrir, deja de sentir, pero no puede. La mente se ha convertido en una prisión sin ventanas. Y te preguntas, como David, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es el eco de quienes han intentado luchar con sus propias fuerzas, de quienes lo han mantenido todo solo durante demasiado tiempo, pero también es el comienzo de un punto de inflexión, porque es precisamente cuando te quedas sin ti mismo, cuando finalmente puedes vaciarte para que Dios actúe. Lo que pocos se dan cuenta es que este salmo, que comienza con angustia, termina con alabanza. En el versículo 5, David cambia el tono, pero yo confío en tu misericordia. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Su mente no se detuvo porque la situación cambió. Se detuvo porque decidió centrarse no en lo que sentía, sino en lo que sabía acerca de Dios. Todavía estaba en el valle, pero empezó a caminar con la vista en alto, y eso es lo que Jesús te habla ahora. Cuando tu mente esté llena de caos, vacíate en oración. Cuando tus pensamientos estén acelerados, disminuye la velocidad en su presencia. Cuando todo parezca ruido, busca el silencio de la palabra. Hay una verdad brutal pero liberadora. Dios no siempre calma la tormenta que nos rodea. A veces Él comienza por calmar la tormenta dentro de ti. Y este proceso comienza cuando dejas de intentar controlar tus pensamientos con la lógica y empiezas a entregarlo todo con fe. Porque no toda la ansiedad se puede resolver con una explicación. Algunas solo se pueden curar con la rendición. Si este mensaje está tocando tu corazón, cuéntanos en los comentarios: Señor, calma mi mente. Que esta frase sea tu grito de auxilio y al mismo tiempo el comienzo de tu paz. Porque cuando invitas a Jesús a tu torbellino, Él no solo entra, sino que se transforma. Su presencia no quita la difícil realidad, pero cambia por completo la forma de mirarla. Y aquí viene la parte más impresionante de este viaje, porque cuando la mente encuentra la paz, el futuro vuelve a brillar con esperanza. Pero lo que está a punto de revelarse podría cambiar su forma de ver el mañana. Josué se enfrentaba a una responsabilidad que haría estremecer a cualquiera. Moisés, el gran líder de Israel, había muerto, y ahora toda la gente lo estaba mirando. Era como si de repente el peso del mundo cayera sobre sus hombros. La misión conduce a una nación entera hacia la tierra prometida. Pero más que enfrentarse a ejércitos, Josué necesitaba ganar una batalla silenciosa, el miedo al futuro. Un miedo que no gritaba por fuera, pero que resonaba por dentro, alimentado por la incertidumbre de lo que estaba por venir. ¿Qué hacer? ¿Cómo guiar a tantos? ¿Y si fallara? ¿Y si no fuera suficiente? En este escenario de duda e inseguridad, Dios aparece y dice algo que lo cambia todo. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. No era una promesa de un camino fácil, era una garantía de presencia constante. Dios no dijo todo estará bien, sino yo estaré contigo. Y eso, para quienes están hundidos en la ansiedad por el mañana, cambia por completo el peso del camino. Porque no se trata de conocer cada paso, sino de confiar en quienes están a tu lado en cada uno de ellos. ¿Cuántas veces te has encontrado paralizado por el miedo a lo que te espera? No porque haya pasado algo malo, sino porque no sabes qué pasará.
El corazón se aprieta, la mente inventa escenarios catastróficos y de repente el simple hecho de despertarse al día siguiente parece abrumador. Intentas controlarlo todo, agenda, resultados, personas, pero en el fondo sabes que el mañana no está en tus manos y esta incertidumbre te carcome. Pero aquí hay una revelación que puede transformar la forma en que ves el tiempo. Dios ya está en tu mañana. Antes de que llegues allí, Él ya se ha ido, ya preparado, ya atendido. El futuro que te asusta es el presente donde Dios ya está obrando. Es por eso Jesús te habla ahora mismo. No temas, porque el miedo al futuro siempre está alimentado por la ilusión de que estás solo, pero no lo eres. Nunca lo fue. Quizás no sepas qué sucederá, pero puedes descansar en quien tiene el control. Y eso es la fe. No es la ausencia de dudas, es la presencia de la confianza. Es caminar aunque estés temblando, es seguir incluso sin verlo todo, es dar el siguiente paso porque sabes sobre quién estás parado. Si este mensaje le habló al corazón, comenté, confío en el Dios que va adelante. Tu declaración pública de fe puede ser el soplo de valentía que otro corazón necesita leer hoy. Y no se trata de tenerlo todo resuelto, se trata de confiar en medio del caos. Porque Dios no necesita que tengas todas las respuestas, solo quiere que confíes en el plan, incluso sin el mapa. Y ahora, presta atención, lo que sucederá a continuación cambiará tu forma de ver el silencio de Dios. Porque hay un momento en el que todo parece detenerse, y es justo cuando algo sobrenatural empieza a moverse. La casa estaba en silencio. Las pesadas cortinas no dejaban pasar la luz y el aire era denso, como si llevara el peso de la muerte. Lázaro estaba muerto. 3 días. Las esperanzas se disolvieron con el tiempo, con cada tic-tac del reloj, con cada lágrima de Marta y María. No había nada más que hacer. Cuando llegó la noticia de que Jesús finalmente vendría, parecía demasiado tarde. El dolor se había convertido en una roca en su pecho. Ya no esperaban un milagro, solo un consuelo. Y cuando Marta ve a Jesús, su primera frase lleva hoy el lamento de muchos corazones. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Pero Jesús no vino solo para consolar, vino a resucitar lo que parecía cerrado. Y es en ese momento que Él hace pública una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Yo soy la resurrección y la vida. El miedo al final, de eso es de lo que estamos hablando ahora. No solo la muerte física, sino el fin de ciclos, de relaciones, de sueños, de oportunidades. Ese momento en el que todo se desmorona y tienes la impresión de que Dios llegó demasiado tarde. ¿Cuántas veces has pensado esto? Que la respuesta no llegó cuando más la necesitabas, que la puerta que se suponía debía abrirse estaba cerrada, que la fuerza que estabas esperando no llegó y te detuviste. Poco a poco, alejándose, en silencio, te acostumbraste a lamentar algo con lo que aún podías vivir. Pusiste un punto donde Dios solo quería una coma. Pero aquí está la sorpresa que quizás nunca hayas escuchado. Jesús te habla ahora. Y lo que dice es que no todo lo que parece muerto está acabado. Cuando dices, se acabó, Dios susurra, todavía no. La historia de Lázaro no terminó en la lápida. La voz de Jesús superó los límites de la muerte, rompió el silencio del luto y dio la orden. Lázaro, sal. ¿Qué quiere decir esto? Significa que incluso cuando todo parece haber terminado, Jesús todavía puede pronunciar su nombre y revertir lo que nadie más cree, porque para Él el fin no es el fin, y quizás hoy su fin tenga otro nombre. Podría ser un diagnóstico, una quiebra, una pérdida emocional, una fe rota, un matrimonio moribundo, un sueño borrado. Pero escucha, el mismo Jesús que estuvo ante la tumba de Lázaro ahora está ante ti y no mira tu situación con lástima, sino con poder. No llega tarde, llega en el momento exacto del milagro para glorificar al Padre. Si sientes que estás en tu límite, comenta ahora, Jesús,
llama mi nombre, porque hay poder en tu confesión, hay vida en tu fe y hay resurrección en su presencia. El miedo al fin pierde su poder cuando recuerdas que caminas con aquel que venció la muerte. Jesús no solo trae vida, Él es vida. Y cuando Él entra en tu historia, lo que parecía sellado puede volver a abrirse, escrito con gloria. No es coincidencia que estés aquí leyendo esto. Hay algo dentro de ti que aún late, incluso entre los escombros del dolor. ¿Y sabes qué es? Es la voz de Dios que te llama a regresar. Es el aliento divino moviéndose hacia las áreas donde ya te habías rendido. Porque Jesús no necesita mucho espacio para actuar. Solo necesita un corazón dispuesto a confiar una vez más. Y aunque todo dentro de ti diga que ya no hay esperanza, escucha esto atentamente. El mayor milagro ocurre en el momento en que todo parece perdido. Es en este momento cuando Él se revela como la resurrección que desafía lo natural y la vida que renueva lo imposible. Y ahora, respira profundamente. Permítete sentir esta palabra entrando como luz en un lugar oscuro. Imagínate a Jesús mirándote a los ojos y diciéndote con firmeza y ternura, quita la piedra. Sí, Él os está pidiendo valentía para eliminar lo que habéis puesto como barrera. El dolor, el miedo, la vergüenza, la duda, porque la piedra solo sale con tu consentimiento. Y cuando lo sacas, Él entra, y cuando Él entra, todo cambia. Si este mensaje despertó algo en tu corazón, escribe en los comentarios. Creo en la vida que trae Jesús. Tu testimonio podría ser la chispa que reavive la esperanza de otra persona. Podría ser la confirmación que alguien estaba rogando a Dios que recibiera. Y más que eso, podría ser el comienzo de una nueva fase de tu propio viaje. Porque cuando estás firme en la fe, el cielo avanza hacia ti. Y aquí hay algo que nadie te ha dicho nunca. Solo porque duele no significa que haya terminado. No es porque esté oscuro que Dios no está actuando. El cielo trabaja en lo invisible, y lo que se está preparando lejos de vuestros ojos pronto explotará ante vosotros en forma de milagro. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver todo, porque el siguiente encuentro es con alguien que parecía débil, pero entendió que era precisamente en su debilidad donde Dios se mostraría fuerte. Pablo ya había experimentado lo sobrenatural, predicó a miles, plantó iglesias, resistió la persecución, el hambre, las palizas y las prisiones. Pero había algo que no podía superar, una espina. No sabemos exactamente qué fue, enfermedad, tormento físico, batalla emocional, pero sabemos que fue lo suficientemente profundo como para hacerle clamar al Señor 3 veces, quítame esto. Y la respuesta de Dios fue desconcertante, pero reveladora. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Según Corintios 12:9. Lo que Pablo vio como una limitación, Dios lo vio como una plataforma para la manifestación. Lo que él quería quitar, Dios quería usarlo, porque la fuerza de Dios solo brilla verdaderamente cuando nuestras fuerzas se agotan. ¿Alguna vez te has sentido débil? ¿Alguna vez te has mirado a ti mismo y has pensado, no puedo hacerlo, no puedo manejarlo? No soy lo suficientemente fuerte para enfrentar esto. Quizás hoy sea exactamente como te sientes. El miedo a no ser lo suficientemente fuerte te acompaña en silencio, mientras llevas una armadura delante de la gente. Pero por dentro estás hecho pedazos. Rezas, pero la ansiedad permanece. Crees, pero vuelve la duda. Incluso intentas levantarte, pero el peso de la vida te empuja de nuevo al suelo. Y luego viene ese pensamiento corrosivo. Si fuera más fuerte, más espiritual, más firme, tal vez todo esto no estaría pasando. Pero ¿y si te dijera que es precisamente porque eres débil que Dios está más cerca que nunca? Jesús te habla ahora, no para exigirte más fuerza, sino para recordarte una verdad que puede liberar tu alma. Dios no necesita que seas fuerte, Él solo necesita que te rindas. Sí, eso es correcto.
El mayor engaño que trae el miedo es hacernos pensar que la fe es una manifestación de fuerza. Pero en verdad, la fe es un acto de entrega. Cuando reconoces que no puedes hacerlo solo, le das espacio a Dios para mostrarte quién es Él. El milagro comienza cuando se acaban tus fuerzas. El cielo se mueve cuando tu rendición es genuina. Pablo entendió esto. Aprendió a gloriarse en sus debilidades, porque era en ellas donde reposaba sobre él la fuerza de Cristo. Eso lo cambia todo, ¿no? Si esta palabra está tocando tu corazón en este momento, comenta: en mi debilidad, Jesús es mi fortaleza. Porque su testimonio escrito podría ser la respuesta que alguien estaba esperando. Es más, declararlo públicamente es un acto de fe que rompe el ciclo del miedo y allana el camino a la confianza. Ya no tendrás que cargar este peso solo. La gracia de Dios os sostiene. La presencia de Jesús te fortalece e incluso cuando te tiemblan las manos, su brazo te mantiene firme. Y aquí viene una revelación que podría girar la llave de tu corazón. Lo que te debilita hoy podría ser exactamente lo que te hará más fuerte mañana. El aguijón de Pablo no fue quitado, pero se convirtió en el mayor testimonio de su dependencia. ¿Qué pasa si tu debilidad de hoy es la semilla de la unción de mañana? ¿Qué pasa si lo que estás enfrentando ahora es el escenario para tu próximo paso? Dios usa lo que el mundo desprecia. Él convierte el dolor en gloria, limitación de la autoridad, fragilidad en el propósito. Respira hondo, cierra los ojos por un momento e imagina a Jesús diciéndote con ternura, pero con autoridad: no te rindas. Es ahora cuando mi poder se manifestará. Y ahí es cuando te das cuenta, no se trataba de tu fuerza, nunca lo fue. Siempre se ha tratado de su fuerza en ti. Y eso lo cambia absolutamente todo. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Porque hay un dolor silencioso que muchos enfrentan y del que no tienen el coraje de hablar. El de sentirse olvidados de Dios. Y lo que viene después tocará lo más profundo de tu alma. Ella oró en silencio, sus labios se movían, pero no salían palabras. Ana estaba en el templo, arrodillada, con el corazón hecho jirones, sintiéndose invisible. Ese dolor que carcome en el silencio. El dolor de quien ora y no ve respuesta, de quien clama y solo escucha el eco de su propia voz. Año tras año subió a Silo. Año tras año regresó con las manos vacías. Otros alrededor reían, celebraban, mostraban sus logros, hijos, promesas cumplidas. Y Ana quedó en espera. Cuando todos olvidaron su dolor, ella todavía oró. Cuando todos dejaron de creer, ella todavía tenía esperanzas. Pero en el fondo, aún con fe, Ana también se sintió olvidada por Dios. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras haciendo todo bien, pero aún así no pasa nada. Como si tus oraciones estuvieran atrapadas en el techo. Como si Dios se diera la vuelta y te dejara hablando solo. Este es uno de los dolores más asfixiantes del alma. La sensación de ser ignorado por el mismísimo cielo. Sigues yendo a la iglesia, sigues sirviendo, sigues luchando por confiar, pero hay días en los que parece que Dios simplemente se olvidó. Y cuando ese pensamiento te invade, el miedo se apodera de ti. Él realmente está escuchando. ¿Estoy solo en esta pelea? ¿Hay algún problema conmigo? Pero aquí hay una verdad que puede revolucionar tu corazón. El silencio de Dios no es ausencia. Es preparación. Lo que vosotros interpretáis como olvido, Dios lo llama construcción. Porque incluso cuando no lo sientes, Él está obrando. Incluso cuando no hay ninguna señal visible, Él está escribiendo algo que va más allá de lo que puedas imaginar. Ana no lo sabía, pero su llanto no era solo por ella. La respuesta que Dios estaba preparando no era solo un hijo. Él era un profeta, era Samuel, el hombre que ungiría reyes, el hombre que cambiaría la historia de una nación. Cuando Dios le respondió a Ana, no solo se acordó de ella, la insertó en el plan eterno.
Jesús te habla ahora y te dice, recuerdo cada lágrima, ninguna oración fue ignorada. Estoy actuando incluso en silencio. No permitas que el miedo te convenza de que el cielo te ha abandonado. La espera que hoy vives es el suelo fértil donde florecerá el milagro. Dios no olvida, Dios no falla, y su momento, por doloroso que parezca, siempre es perfecto. Si este mensaje le habló directamente a tu alma, comenta ahora, Señor, sé que tu tiempo es perfecto. Esta declaración escrita puede ser como la oración de Ana, un clamor público que conmueve el corazón de Dios. Y también podría ser la confirmación de que alguien más, perdido en el silencio, necesitaba leer hoy. No tienes idea de cuántas vidas puede tocar una simple frase. Confesar, declarar. La fe crece cuando se comparte. Y tal vez, al leer esto ahora, esté recordando viejas promesas, cosas por las que incluso dejaste de orar, porque pensabas que Dios ya las había olvidado. Pero, ¿y si te dijera que nada se pierde? Que lo que oraste con lágrimas, Dios todavía lo tiene registrado en el cielo, que tu nombre está delante de Él y se acerca el tiempo de la respuesta. Hay un secreto escondido en esta historia, y pocos conocen esta verdad. El tiempo de silencio es donde Dios prueba tu fe para preparar tu victoria. Porque cuando llega la respuesta, después de tanto tiempo, tanta espera, tanto dolor, viene cargada de propósito, madurez e impacto. Ana no solo tenía a Samuel, tuvo el honor de ver su humillación convertida en exaltación. Penina, que se burlaba de ella, vio con sus propios ojos el favor de Dios, transformando la vergüenza en honor. Dios no lo ha olvidado, Dios se acordó. Y eso es lo que Él te está diciendo hoy, no estás olvidado. Lo que sembraste en oración florecerá. Lo que sembraste con lágrimas, con alegría cosecharás. Y cuando suceda, lo entenderás. La espera valió la pena, pero eso no es todo. Algo aún más sorprendente está a punto de revelarse, porque el miedo a confiar en Dios y a sentirse decepcionados ha paralizado muchos corazones, y lo que suceda a continuación enfrentará ese dolor desde su raíz. Era difícil de creer, los otros discípulos ya lo habían visto, habían jugado, habían oído su voz, habían llorado y luego vuelto a reír. Pero Tomás no estaba allí, y por mucho que todos a su alrededor juraron que Jesús había resucitado, su corazón quedó atrapado en la duda, en el miedo, en el dolor de volver a rendirse y quedar decepcionado. Había visto morir al Maestro. Y ahora, ¿cómo volver a confiar? ¿Cómo abres tu corazón cuando todo dentro de ti te dice, no te vuelvas a lastimar? El miedo a confiar y volver a caer, el miedo a creer y a ser destrozado. Si no lo veo, si no lo toco, no lo creeré. Tomás, de hecho, no estaba pidiendo pruebas, estaba tratando de protegerse a sí mismo. ¿Cuántas veces has hecho esto también? Ante la promesa de algo nuevo, algo mejor, retrocedes, dudas. Te dices a ti mismo que es precaución, pero por dentro sabes que es un trauma, un viejo miedo. Quizás no del todo consciente, pero que te impide confiar plenamente, porque antes me dolía demasiado, porque ya te rendiste, ya creíste y caíste. Este miedo paraliza, y lo peor es que viste el ropaje de la prudencia, pero es un escudo hecho de heridas sin cicatrizar. Dices que necesitas tranquilidad, pero en el fondo solo intenta evitar otra decepción. La decepción de quedar abandonado, de ver que lo que esperabas no sucede. El dolor de comprender que una vez más lo dio todo. Y no fue suficiente. Pero Jesús, oh Jesús, conoce este miedo. Y es por eso que Él no condena a Tomás. No viene gritando, no viene juzgando. Él aparece, Él se muestra. Él dice, choca esos 5. Porque Jesús no tiene miedo de vuestra duda. Rompe el muro de tu corazón cerrado y dice, estoy aquí, todavía te elijo, incluso cuando estás inseguro. Jesús te habla ahora y te dice, tu duda no me aleja. Te llamo a confiar, no a castigar, porque volver a confiar no es ignorar las heridas,
Es permitir que Jesús entre en ellos con amor, con gracia, con verdad. Tomé jugó. Tomás lo vio. Y en ese momento cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. El mayor adorador del grupo fue precisamente el que más dudaba. Si este mensaje encontró tu corazón, comenta ahora, Jesús, en ti confío, aún sin verlo. Esta sencilla frase puede ser el primer paso para romper las cadenas invisibles que el miedo ha puesto sobre tu fe. Podría ser el grito silencioso que Dios ha estado esperando para actuar con poder en tu vida. Y si esta palabra te tocó profundamente el alma, haz clic en el botón Me gusta y suscríbete al canal. Tu gesto de fe puede ser el puente que lleve este mensaje a otra vida que también necesita volver a confiar. No es necesario tener todas las respuestas para dar un acto de fe. Lo que Jesús quiere de ti hoy no es una fe perfecta, sino una entrega real. Él entiende tu miedo, Él ve tu historia, pero Él también ve tu futuro y quiere llevarte a algo que vaya más allá del dolor. Después de todo, los mayores milagros ocurren cuando nos atrevemos a creer sin ver. Y esta audacia, incluso la timidez, incluso el temblor interior, es lo que mueve el cielo. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación romperá las cadenas más profundas del miedo, porque cuando el corazón aprende a confiar, el espíritu queda libre para volar. El suelo estaba frío y el aire pesado y húmedo, cadenas en los pies, heridas abiertas en el cuerpo y un silencio de acero en la mirada de los guardias. No hay esperanza a la vista. Era noche cerrada en la prisión de Filipos cuando Pablo y Silas, encarcelados injustamente por liberar a una joven de un espíritu maligno, decidieron hacer lo impensable, alabar. En lugar de quejarte, canta. En lugar de ceder al miedo, confía. Y cantaron fuerte en la oscuridad, en la estrechez, en el dolor, porque había algo allí más fuerte que el miedo, una confianza inquebrantable de que, incluso en prisión, Dios todavía tenía el control. La celda no los limitó, el acero no los detuvo, el miedo no los paralizó. Sabían que confiar en Dios no significa ausencia de sufrimiento, sino la presencia garantizada de la esperanza. Y mientras sus voces resonaban en ese lugar de desesperación, sucedió algo sobrenatural. Un terremoto, pero no un terremoto cualquiera, un movimiento de Dios. Se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas y todos los prisioneros fueron liberados. Esta es la última llave que abre las últimas esposas. La confianza. No una confianza ciega, sino una confianza construida sobre la relación, la experiencia y la entrega total. Cuando confías, incluso dentro de tu prisión emocional, incluso bajo el peso de la ansiedad, incluso ahogado por el miedo de no poder salir, alabas. Y cuando alaba, el cielo se mueve. Quizás hoy te sientas atrapado, rodeado de dudas, dolor, recuerdos que gritan que no lo lograrás. Pero Jesús te habla ahora. Confía en mí, canta incluso con lágrimas, alaba incluso cuando tiembla. Entrégate, incluso sin saber lo que vendrá después. Porque lo que rompe las cadenas no es la fuerza de tu voluntad, sino la fuerza de tu adoración. ¿Y sabes qué es lo que más impresiona de esta historia? Pablo y Silas no alabaron haber sido liberados. Alababan porque sabían quién era el Dios que estaba con ellos dentro. Y esta es la liberación que va más allá de las cadenas visibles, la que ocurre primero en el corazón. La verdadera confianza no comienza cuando se abre la puerta. Comienza cuando decides, aunque sea temblorosamente, confiar antes de ver cualquier cambio. Si esta palabra te habló, escribe ahora en los comentarios: mi confianza está en Jesús, porque tu declaración de fe puede ser el primer sonido que sacuda las estructuras de la prisión emocional en la que te encuentras. Podría ser la chispa que encienda una nueva era en tu vida. Y si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Este no es solo un gesto digital, es un paso espiritual.
Con solo un clic, ayudas a que esta palabra llegue a alguien que puede estar en silencio dentro de una prisión, clamando por su liberación. No subestimes el poder de la confianza que alaba en la oscuridad, porque esta es la confianza que abre caminos donde no hay salida. Eso hace brotar la esperanza donde todo parecía seco. Eso te eleva desde las profundidades donde juraste que estaría tu fin. Jesús te habla y Él dice, estoy aquí, las cadenas ya no tienen poder sobre ti. Canta, confía y mira lo que voy a hacer, porque cuando la confianza es total, la libertad es inevitable. Has llegado hasta aquí y esto no es una coincidencia, es porque en lo más profundo de ti hay sed, un grito silencioso que quizás nadie escuchó, pero Dios escuchó. Él te vio, te acompañó en cada parte de este viaje y te trajo a este momento. Quizás por primera vez en mucho tiempo sentiste que algo se movía dentro de ti, una esperanza reavivada, un peso que se desprende de tu pecho, miedo a perder fuerzas. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús te habla. Y cuando Él habla, las cadenas se rompen, las prisiones se abren y lo imposible comienza a suceder. Escuchaste historias, versos, enseñanzas, pero no eran solo palabras, eran claves espirituales. Cada uno de ellos fue colocado en tus manos para desbloquear las células del miedo, el dolor, la duda, la ansiedad. Y ahora ha llegado el momento de sellarlo todo, porque no basta con escuchar. Es necesario declararlo, orar, entregar, para recibir. La verdadera transformación comienza cuando te posicionas espiritualmente y dices, Jesús, confío en ti, aunque no entiendo. Luego cierra los ojos por un momento, respira hondo, sentir. Usted no está solo, Jesús te habla. Ahora, aquí. Y lo que Él está a punto de hacer va más allá de lo que puedas imaginar. Oremos juntos. Señor Dios, en este momento uno mi voz a la de la persona que llegó hasta aquí. Ya sabes, Padre, cuánto ha luchado, cuánto ha ocultado sus lágrimas, cuánto miedo ha intentado dominarla. Pero hoy, Señor, declaramos la liberación. En el nombre de Jesús, que toda prisión emocional caiga al suelo, que toda ansiedad silenciosa sea disuelta por tu paz. Que el miedo paralizante sea reemplazado por un coraje sobrenatural. Padre, que esta persona sienta tu presencia de manera palpable ahora. Hazle saber que no está sola, que fue elegida, que está siendo restaurada. Declaro sobre ella la promesa de 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que ella se levante hoy libre, sana y confiada. En el nombre de Jesús sellamos esta liberación. Amén. Si has llegado hasta aquí es porque Dios está obrando en tu vida. No ignores este llamado. Hay algo mucho más grande esperándote. Pero el viaje no termina ahora. Apenas comienza. Lo que descubrirás en el vídeo que ahora aparece en pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin mirar, porque lo que viene después podría ser justo lo que necesitabas para tu completa liberación. Comenta ahora, llegué hasta el final. Esto es más que un comentario, es una declaración espiritual, un hito de tu perseverancia, de tu sed de cambio. También puede ser la frase que anime a otra alma a continuar. Comparte este vídeo con alguien que sepas que está atrapado dentro de sí mismo. Tú puedes ser el canal que Dios usará para transformar una historia completa. Y si este mensaje realmente te conmovió, suscríbete al canal, no solo para mí, pero para ti, a seguir alimentándonos espiritualmente, a no caminar más solo. Al suscribirte, nos ayudas a llegar a otras personas que también necesitan escuchar a Jesús, hablándoles. Vuestra fe alimenta una corriente de transformación. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Nos vemos en el próximo vídeo. Y que sea la continuación del milagro que aquí empezó.
porque tu liberación ya ha comenzado.